con respecto a la intervención acá del señor Carranza, yo quería decir lo siguiente. O sea, se arma un brulote determinado y se le acusa al candidato de tener algo que no corresponde a la realidad. Por ejemplo, se dice que hay un plan calcado de Venezuela. No existe eso. No hay ningún documento que lo diga, ni tampoco se quiere, ni nada por el estilo. ¿El plan de Perú Libre qué dice? El plan de Perú Libre terminó. Aquí es el plan del candidato Castillo. Entonces, si él habla, entonces ya no sirve para nada. Entonces, ¿para qué hablar? Entonces no habría que discutir de nada. Ya se cambió. Lloran de impotencia, o sea, traen el fantasma venezolano. Luego se habla de cerrar la economía cuando no se ha dicho. Se habla de subir los aranceles cuando no se ha dicho. Más bien habría que recordarle al señor Carranza cómo bajó los aranceles tanto en el 2007-2008 con los problemas que hubo. No es que no haya que tener una política comercial. Luego la maquinita del BCR. ¿De dónde la maquinita del BCR? Cuando al señor Carranza le preguntan sobre Julio Velarde, él dice, bueno, es una institución, no pasa nada. Pero se lo preguntan a Verónica Mendoza o se lo preguntan al señor Castillo, ¿va usted a tocar al señor Velarde? ¿Por qué lo va a tocar? O sea, se hace un tema enorme de la persona para lo que se vea lo sesgado que es. Yo pienso que Julio Velarde es un muy buen economista, pero de ahí a que tenga que seguir y que todo dependa en el Banco Central de su permanencia es otra cosa. Luego, bueno, me han picado, ¿no? Talara, no suben los precios. No es falso, pues. O sea, es un mercado en el cual hay tres actores. Está Petroperú, está Repsol y los importadores son el 15%. Nadie puede fijar precios en ese mercado. O sea, no es posible. La idea que le quieren meter a la gente es que Petroperú sube los precios para pagar la refinería. Eso es falso completamente. Y nosotros que defendemos la refinería seguramente vamos a tener un muy buen voto en Piura y no aquellos que se oponen evidentemente a la refinería de Talara, porque va a ser, ahora que se inaugure, va a ser una bonanza muy grande para toda la región. Ya han habido diferentes seminarios sobre ese tema. Luego, modelo extractivista como en Bolivia. Bolivia es el ejemplo de que no ha habido un modelo extractivista, ha habido diversión productiva, ha habido planta de amoníaco, ha habido planta de urea, ha habido toda una cuestión hecha con el GNL, etcétera. O sea, no es así. Y Bolivia no expropió a nadie. Nadie. Todas las empresas se quedaron en Bolivia. Y las que hubo que comprar, se compraron. Se compró Petrobras, se compraron las refinerías. Entonces, no hay nada de eso. Luego se dice el modelo vizcarrista, ¿no? Ministro izquierdista, eso dice Fernando. Ese es exactamente lo que quieren, ¿no? Tapar los 20, 25, 30 años que ha habido de gobierno en donde no ha podido haber un desarrollo que nos ha dejado, como decía el caricaturista Eduardo, ¿no? El sistema de salud del Perú es un mendigo sentado en un PBI de oro. Eso es lo que es, ¿no? El sistema de salud, porque hemos tenido la inversión más baja de América Latina. Entonces, como el tema del manejo de la crisis de la pandemia por parte del gobierno de Vizcarra puede haber tenido muchos problemas heredados, entonces el modelo económico no tiene ningún problema, se salvó. El problema lo tiene el gobierno de Vizcarra y la pandemia, y nadie más. No hay problema para atrás. Eso no es así, ¿no? Eso no es así. Cualquier gobierno que hubiera venido hubiera tenido muchísimos problemas. Y yo quiero terminar solamente con este tema. Todavía no hemos discutido, o sea, estamos hablando de lo que nos dice Fernando de los 2.800 millones de soles, pero tenemos que hablar del conjunto, de lo que ha dicho el señor Castillo. El señor Castillo lo que ha dicho es que hay que entrar a una renegociación con las empresas mineras y petroleras, sobre todo las mineras, ahora que hay esta sobreganancia, para tener una repartición más adecuada de la sobreganancia. Por encima de $3.70, $3.80, se toma. Y en ese sentido, entonces, hay una repartición 70-30 y el dinero que va a entrar es 4 o 5 veces más que el del Cano. Entonces, yo quiero terminar con eso, porque esos temas de las renegociaciones y de la manera bajo la cual nuestra economía se ha visto sometida a una serie de contratos, tiene que terminar. Lo que ha dicho es que no va a haber más minas, ¿no es cierto? Así es. No va a haber más minas. Para nada. Bueno, ¿qué le ha pasado a Ecuador con las políticas del señor Correa?
efectivamente, el salario sube 9 veces, todos bien contentos, pero la productividad solo sube 2 veces. Resultado, economía paralizada. Y Ecuador está en una crisis fiscal por el mal manejo de Correa. Como Bolivia lo voy a estar por el pésimo manejo que ha tenido Evo Morales. Bien, bueno, yo quisiera responder sobre ese tema. Yo creo que aquí hay una construcción fantasiosa, porque el tema de darle el canon directamente a la gente es una medida populista, muy mercantilista, demagógica, porque de lo que se está haciendo es usar la plata que ya viene del impuesto a la renta, no para diferentes obras que tienen que hacer las regiones, sino para directamente darle a la gente. Pero si no la usan, no la usan. Sí, hay que regalarla. El tema es de que esa reforma del Estado y ese planteamiento de lo que tienen que hacer los gobiernos regionales y los gobiernos locales, eso es lo que ha sido descuidado justamente porque todo se concentra en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y los 12 gobiernos regionales corruptos de las izquierdas, 12 gobiernos regionales corruptos de las izquierdas tienen la culpa del Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene la culpa el Ministerio de Economía de la corrupción del señor Cerrón. Luego, viene y hablas del régimen boliviano. ¿De dónde tiene déficit? O sea, el gobierno boliviano... El déficit de Bolivia desde el 2015 viene subiendo. Viene subiendo. La deuda está en 70% del producto. Está bien. Ese país en 18 meses tiene una crisis fiscal. Pero lo que tú no dices es que desde el 2005, cómo aumentaron las rentas, de qué manera se masificó el gas en Bolivia, de qué manera todas las regiones tienen gas y los pobladores también, gas muy barato, han industrializado y al mismo tiempo han usado el recurso natural, no como acá en Perú, cuando se ha hecho el contrato para exportar el gas a México. En ese contrato no ha participado el Perú. Y cuando ha bajado el precio del Henry Hub en Estados Unidos hemos perdido miles de millones de dólares. ¿Y eso por qué? Por la subsidiariedad del Estado. A México porque el Estado ya no se le exporta desde el 2017. Ya no se le exporta porque ahora entonces lo exportan a otro lado. Entonces deberíamos terminar con ese contrato ahora. El precio de exportación es 2 veces más alto que el precio local. No, perdón. El precio de exportación es más alto, pero hay un netback que lo disminuye enormemente. Pero no entremos tanto a ese debate. El tema es Cuéntame de Talara mejor. Nosotros perdimos miles de millones en el momento en el cual bajó el Henry Hub y nosotros estábamos atados al precio de Henry Hub en Estados Unidos y eso evidentemente hubo una cuestión muy, muy mala. Ahora, ya te he dicho de Talara, no voy a volver a repetir. El precio del combustible lo marca Petroperú. A ti no te gustan los oligopolios. No es verdad. Petroperú tiene 50% del mercado. Sobre el precio de paridad internacional hemos tenido meses con 50%. Vamos a debatir otra vez en público y te voy a demostrar porque esa cifra no es correcta. Pero bueno, ya. Estamos de acuerdo en que tiene que haber un cambio fundamental en el Estado, en su eficiencia y en su visión de largo plazo. Entonces, eso sí, lo que ha causado la crisis, lo que hay en Colombia, lo que hay en Chile, que cambia de constitución, lo que hay en Perú, nos está llevando a la fuerza, porque si no, no hubieran querido cambiar nada. Chile y Colombia son dos casos totalmente distintos. Cuando les conviene hay que seguir el modelo chileno y cuando no. Así es. Pero yo lo que tenemos en realidad es que de un lado hay propuestas y de otro lado no las hay. Ese es el punto. Bueno, de un lado hay propuestas para resolver los problemas de la comida, de la salud y del trabajo, que es lo que nos interesa a los peruanos, y también de la seguridad, por cierto. Pero del otro lado no hay absolutamente ninguna propuesta, y cuando algunas cosas se dicen, inmediatamente se desdicen, como dijo ahora el señor Pedro Castillo. La salud no será un negocio, y a continuación, en la siguiente intervención, dijo, bienvenida a la inversión privada. ¿Con qué nos quedamos? ¿Le creemos a la primera, en que la salud no es un negocio, o le creemos a la segunda, en que habrá inversión privada? O hay o no hay, pero él dice las dos cosas a la vez, las dos cosas contradictorias. Yo a lo que le creo es al plan de gobierno que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones el año pasado, que hizo el señor Vladimir Cerrón, que se declara marxista, leninista, mariateísta, y habló de la estatización y habló de llevarnos por un camino similar al de Venezuela. Ese es el plan de gobierno. Humberto dice, no, ese plan ya no sirve. Claro, ¿así? ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Yo no lo conozco. ¿Humberto lo conoce? No. Indira
y Humberto, yo les pregunté, ¿son ustedes parte del equipo del señor Castillo? Yo no sé si son parte del equipo. Nadie sabe cuál es el equipo del señor Castillo. Presentaron en el debate técnico la semana pasada un equipo y después se volatilizó. Uy, parece que no estás en la realidad, Fernando, porque te hemos respondido claramente. Humberto te has respondido que él es parte de Juntos por el Perú, que está apoyando. Y yo lo que te he dicho claramente también fuera de cámaras es que yo tengo claridad sobre mi voto. ¿Qué eres? Y vengo ¿Eres acá, parte de Castillo o no? No soy parte del equipo de Castillo. Vengo acá porque no sé si están informados, pero esto no es un debate de equipos técnicos. Eso ya pasó la semana pasada. Pero bueno, yo quisiera en todo caso retomar algo que tú has dicho que me parece interesante, y es que yo creo que hay una falta de comprensión, o parece que así tú lo ves. Una cosa es hacer inversión privada, una cosa es hacer empresa, y otra cosa es mercantilizar con la salud. Es que el problema de ustedes es ese, que no saben separar. ¿Sabes cuál es la diferencia? Una cosa es tener, por ejemplo, una clínica privada, y otra cosa es cobrarle a una familia 500.000 soles por una cama UCI en medio de una pandemia. Eso no es hacer empresa privada, señores. Eso no es hacer empresa privada. Eso es ser un mercader de la salud. Eso es ser un buitre, ¿no es cierto? Porque en medio de una pandemia, lo que me está diciendo Fernando Rospigliosi y el equipo de la señora acá, es que es válido hacer empresa cobrándole a usted, a su familia, 300.000, 120.000, 500.000 soles por una cama UCI. Eso no es hacer empresa, porque los países más desarrollados del mundo, capitalistas, lo que han hecho en la pandemia es decir, no, con la salud no se puede mercantilizar de esa manera. Y han puesto límites, ¿para qué? Para poner a disposición del Estado los recursos para hacerle frente a la pandemia. A eso se refiere Pedro Castillo, y a eso se refiere el sentido común de cualquier otro país capitalista, que lo que ha dicho es los recursos para la pandemia deben usarse bajo una lógica de enfrentar justamente esto. El 95% de la salud está en manos del Estado. El 95% de la salud está en manos del Estado. Claro, lo que hemos dicho es que inversión privada ¿Tú quieres liquidar el 5%? No, Fernando, eso en tu cabeza está. Inversión privada sí, liquidar el 5% no mercantilizando la salud. Entonces la idea que yo quisiera cerrar solamente, Luis, porque la idea muy clara es eso. Inversión privada sí, pero inversión privada no es aprovecharse de manera abusiva de los ciudadanos, de los consumidores, de los enfermos. Eso es lo que ha pasado en nuestro país. Por eso han muerto más de 120.000 personas, no solamente por el COVID. Yo quería señalarlo porque parece que Fernando no lo comprendía. Es absolutamente falso que hayan muerto porque la inversión privada usted lo ve en su casa, es por la mala gestión del Estado. Que el oxígeno subió, que nadie hizo nada para poner en marcha la Ley General de Salud y poner bajo control del Estado esos recursos que eran gestión del Estado, no por la a usted le cobraron 10.000 soles por un balón de oxígeno. Es por la mala gestión del Estado que perdieron la vida 120.000 Claro, y solamente quería referirme a algo antes que cierre este bloque, porque se ha hablado mucho también de los temas de género. Y yo quería recordar algo que demuestra nuevamente que la señora Fujimori tiene una hipocresía tremenda. Ella ha hablado que ella cree en la igualdad de género, sí. Y ha dicho que ella es mujer, y en el bloque de preguntas sobre violencia de género decía que ella va a defender a las mujeres. Discúlpenme, miren, el primer proyecto que yo logré aprobar como congresista fue un proyecto de ley para reducirle beneficios penitenciarios a violadores y agresores graves hacia mujeres y niños. ¿Y saben quién votó en contra de ese proyecto de ley? Que finalmente es, si no me creen, Ley 30.609, ley que elimina beneficios penitenciarios de violencia. ¿Sabes quién votó en contra? El fujimorismo. ¿Saben por qué? Porque el título de mi ley decía Ley para luchar contra la violencia de género hacia mujeres y niños. Y votaron en contra 18 congresistas del fujimorismo porque decía la palabra género. Ese nivel de absurdo es el que tiene el fujimorismo, y la señora Fujimori viene a decir yo creo en la igualdad de género. Su bancada votó en contra de una ley para sancionar a violadores y agresores de niños y de mujeres. Yo no le creo nada y me parece una hipocresía, yo tenía que decirlo. Vamos a tener la primera mujer presidenta en el bicentenario. La primera mujer presidenta en 200 años. Como dijo mi colega Gloria Montenegro, Keiko será presidenta y luego despertará. Porque antes que eso hay que recordarle su enorme hipocresía mujer presidenta en 200 años, diciendo que las esterilizaciones forzadas son casos aislados, no eran política de Estado. Discúlpeme, hay que informarle a la señora y a la ciudadanía que son 1.300 mujeres las que han denunciado. El proceso está hoy día en curso. No es un tema del pasado, como a veces los señores quieren decir. El proceso de esterilizaciones forzadas está hoy día en plena juicio oral. Las denunciantes son 1.300. 1.300 mujeres no son casos aislados. Cuando hay 1.300 mujeres que se atreven a denunciar y el caso está denunciado en fiscalía y hay un señor como el señor Aguinaga... Eso es absolutamente falso y no tiene nada que ver con Keiko Fujimori. Si está diciendo que eso hay un libro, es porque hay un libro de la señora Villegas donde demuestra que esto es falso. No respetan a las mujeres porque una mujer Pero eso no tiene nada que ver con la señora Fujimori. No tiene absolutamente nada que ver con la señora Fujimori. Que es congresista no tiene nada que ver con la señora Fujimori. Olvídate. ¿Qué les parece si regresamos a lo objetivo?
nada que ver con la señora Así considera la señora Lo de la Keiko urbanidad a las es en mujeres serio. del No país. tiene nada Mujeres que ver con la quechohablantes, señora mujeres Fujimori. pobres, esterilizadas Sal sin del su voluntad. pasado, sal del favor. pasado y Fernando, mira al futuro. quiero contarte Sal del que el pasado proceso y está mira en al marcha hoy futuro. día. Tenemos Sal dos del panelistas pasado más, y por mira al favor. Solamente decirte eso. Sal de Sí. tu burbuja. ¿Ya? Por favor. Vamos, Lucho. Finalmente yo quisiera decir que el tema de considerar de que la libertad económica es la libertad fundamental, más allá incluso de la libertad democrática, y que llevó en determinado momento a apoyar la dictadura chilena porque promovía la libertad económica y qué importan las libertades democráticas, eso es lo que tiene que cambiar. La libertad es algo que no es solamente económica, es una libertad para poder tener tu moral, para poder desarrollarte socialmente, para poder tener una serie de planteamientos. No es solamente una libertad económica que te puede dar el mercado con su ecuación de precios. Eso yo pienso que es clave. Y finalmente es eso de que la libertad económica es lo básico, lo que lleva a decir que justamente cualquier otro planteamiento no vale nada. Entonces yo lo que invoco es que el derecho democrático al voto, a lo que vamos a ejercer la próxima semana, el próximo domingo, se respete por las Fuerzas Armadas, por las instituciones, por todos. Se respete, porque esa es la base de la democracia. La base de la democracia no es la libertad económica, es el hecho de poder votar y de poder ejercer mayoritariamente sus derechos. Y evidentemente dentro de las libertades también está la libertad económica, el mercado, etcétera, y la libertad política. Excelente. Y los derechos humanos. Está todo eso ahí. Y desde ese punto de vista entonces nosotros esperamos que de aquí al próximo domingo nadie tiene una bola de cristal. No, nosotros estamos a favor de Pedro Castillo, estamos a favor de la democracia. Y entonces, desde ese punto de vista, llamamos a respetar el voto el próximo domingo, porque eso es lo clave para la ciudadanía y para el Perú. Excelente la crítica de Humberto Campodónico a todo lo que quiere hacer Pedro Castillo y lo que quiere hacer Vladimir Cerrón. Ellos quieren, y lo han dicho, quieren hacer un país como Venezuela y como Cuba. Y acá Humberto nos viene a decir que hay que respetar la libertad, justamente lo que no se respeta en Venezuela o Otra en vez. Cuba. Otra ¿Quién vez. lo ha dicho? Estamos ante gente que ya gobernó el país y que no ha planteado ningún cambio sustancial al respecto. Eso es algo que creo que no podemos olvidar hoy día, porque se puede decir mucho, pero finalmente los hechos son los que demuestran cuánto realmente hay de coherencia en las cosas que hoy se vienen a presentar. Y eso es lo mismo para la señora Fujimori, una persona que se llena la boca hablando de propuestas maravillosas, pero que ha sido incapaz en esos años como líder política de sostenerla en el tiempo. No ha tenido la capacidad de impulsarlas ni con sus bancadas, ni siquiera con su liderazgo político también. Entonces, no olvidemos eso, simplemente recordar que cuando se vuelven a levantar esos temas de asociar al señor Castillo, que ha deslindado una y mil veces, algo que no puede hacer la señora Fujimori, porque si queremos comparar personas sí cuestionables, hay un candidato que deslinda de las cuestiones que son criticables también en su entorno, pero hay una candidata que no es capaz ni de deslindar ni con su papá, que hablando de instituciones, llevó tanques y militares al Congreso de la República, por favor, y cuando se le ha pedido que ella niegue que eso fue un golpe de Estado, dicen, no, pues es que era necesario. ¿Necesario? Nunca es necesario llevar tanques y militares a una institución como el Congreso y desprestigiarla también como lo hizo los últimos 3 años. Usted va a recordar cómo fue el Congreso Fujimorista, Becerrigles, Bartras, Galarretas. Eso no lo queremos nunca más y ojalá usted pueda votar en libertad, sí, por un cambio en nuestro país. Estamos